Paz y bien, hermanos, bienvenidos a Reflexionando Nuestra Fe. El día de hoy vamos a reflexionar sobre nuestro 13º domingo del tiempo ordinario y el evangelio que nos propone, el cual está tomado del evangelista Mateo en su capítulo 10, versículos del 37 al 42. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que quiera conservar la vida la perderá, y el que la pierda por mí, la conservará. El que los recibe a ustedes me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de ser justo. Y quien dé un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, solo porque es discípulo mío, les aseguro que no se quedará sin recompensa. Palabra del Señor. El día de hoy el Evangelio nos invita a reflexionar sobre dos temas sumamente interesantes. Uno que tiene que ver con el sufrimiento y el segundo que tiene que ver con la forma en cómo nosotros somos o nos hacemos discípulos de Jesús. En el primer punto, cabría la pregunta con lo que leemos en el Evangelio de este domingo, si Dios quiere el sufrimiento de las personas humanas. Y es que cuando leemos que nos pide separarnos de nuestro padre, de nuestra madre e incluso de los hijos para quienes los tienen, por ir en busca de Dios, tal pareciera ser que nos está invitando a abandonar todo lo que más amamos. Sin embargo, esta no es la idea del Evangelio. Por eso a la pregunta de que si Dios quiere el sufrimiento, tenemos que responder con un rotundo no. Y es que también aquí se nos pregunta el caminar hacia la cruz, ¿en qué sentido tomarlo? Y es que Jesús, hay que tenerlo en cuenta, no quería ver sufrir a nadie. Eso es lo principal que debemos de tomar en cuenta. Y en cuanto a la cruz, debemos también tener claro que nuestro Dios Padre no envió a Jesús a morir estrictamente en la cruz, sino a anunciar el reino de Dios y como consecuencia tuvo la cruz. Y desde este sentido es como nosotros tenemos que entender la expresión de tomar la cruz o cargar con la cruz e ir en pos de Jesús. En los 4 evangelios nosotros percibimos a un Jesús que expulsa demonios, que hace milagros, que cura enfermedades por el simple hecho de querer destruir el sufrimiento que aqueja a las personas. Por eso es imposible que nosotros entendamos el tomar la cruz y seguir a Jesús como infligirnos a nosotros mismos una especie de sufrimiento. Tomar la cruz, por el contrario, significa optar por el reino de Dios. ¿Y qué significa el reino de Dios? Eliminar el sufrimiento. De tal manera que Jesús nos invita a tomar la cruz, pero no para sufrir, sino todo lo contrario, eliminar el sufrimiento que hay en el mundo. Esto significa suprimir injusticias y revertir la desigualdad que nosotros nos encontramos en cada uno de los espacios en el que nos desenvolvemos. Más profundo aún es que nosotros mismos evitemos ser ocasión de esa injusticia o de esa desigualdad frente a otros hermanos. Tomar la cruz significa buscar el bien y la felicidad, pero no solamente mía, sino de todas las personas que me rodean. Porque si lo hiciera o lo buscara solamente para mí, me convertiría en egoísta, de tal manera que primero yo, después yo y hasta el último yo. Ese no es el bien al que nos invita Jesús, sino más bien un bien, una justicia, una igualdad para todos los hijos de Dios.
A esta tarea estamos llamados todos los cristianos desde que nos han bautizado. Cargar con la cruz, es decir, optar por el proyecto del reino de Dios, exige también preparación. Esta preparación nos lleva a ser auténticos humanos y a ser auténticos cristianos. Por tanto, necesitamos formarnos humanamente y cristianamente. Evitar y superar todavía la formación única de catequesis, donde nos quedamos con esa formación y no damos un paso más para seguir conociendo nuestra fe. Optar por esto, por el reino, cargar la cruz, es prepararnos. Todo esto va a llevar a que en algunos contextos seamos nosotros rechazados y seamos también partícipes de un ambiente de hostilidad, no porque nosotros lo provoquemos, sino porque hacia allá nos van a llevar las actitudes de revertir la desigualdad, suprimir las injusticias y de buscar el bien y la felicidad para todos. La cruz fue eso para Jesús, la consecuencia de anunciar el proyecto del reino de Dios. Por tanto, que Jesús nos invite a tomar la cruz y seguirlo, significa optar por el reino de Dios, prepararnos para llevar a cabo nuestra tarea como cristianos y humanos y aceptar las consecuencias que vengan del anuncio del reino de Dios. Hermanos y hermanas, pidámosle pues a Dios su Espíritu Santo, para que sepamos nosotros guiarnos por el buen camino y ayudar a todas las personas que se encuentran en alguna injusticia o en alguna desigualdad en cualquier ámbito que nosotros nos desenvolvamos, en la escuela, en el trabajo, en la universidad o con los amigos. Es ahí donde nosotros necesitamos mostrar que somos auténticos cristianos. Te invito a que si aún no te suscribes a este canal de Reflexionando Nuestra Fe, lo hagas y que pases la voz para que cada día estemos más reflexionando nuestra fe. Paz y bien.